en la cual me compete introducirlo a cada uno de los estudiantes, es un punto más dentro de la salvación. Y hoy me compete hablar sobre el arrepentimiento. A través del tiempo podríamos preguntarnos como creación de Dios, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Si soy una persona que no le hago mal a nadie, en mi trabajo secular hago las cosas bien y livianamente mi conciencia me permite descansar y dormir bien. Todas estas interrogantes las vamos a ver a la luz de la palabra. Decía entonces, pilar fundamental sobre el arrepentimiento es ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a cada uno de nosotros. Si bien nosotros a través del tiempo buscamos llenar nuestro ser y encontrar esa paz o felicidad. Sin embargo, en este mundo secular no la podemos encontrar, a no ser que haya un precedente para poder alcanzar lo que es primeramente la fe y luego tener conciencia de lo que es el arrepentimiento. Dicho esta introducción, entonces, voy a compartir el PPT que tienen cada uno de ustedes. En el primer ítem vamos a ver 3 interrogantes a la luz de la palabra. Entonces, voy a compartir pantalla y luego vamos a ver el PPT. El arrepentimiento es esencial para la salvación. En estos 3 puntos me gustaría interactuar con cada uno de ustedes. No quise separarlos, sino que usar los mismos apuntes que tienen ustedes. En el primer ítem, entonces, como un pensamiento generalizado, podemos hablar que el arrepentimiento es esencial para la salvación. Para la salvación que Dios ofrece a través de su palabra. Esa salvación que muchos a través de los tiempos han querido buscarlos a través de otros medios. Pero la palabra nos enseña que la salvación solamente es a través del arrepentimiento. Ahí en Hechos de los Apóstoles leemos lo siguiente. En el verso 19. Arrepentido. Arrepiéntanse, dice, es esencial para que Dios borre nuestros pecados. Automáticamente nosotros podemos ver entonces que el arrepentimiento es esencial para la salvación. Y el pilar fundamental es que el arrepentimiento es esencial para que Dios borre nuestros pecados. Usted podría preguntarse, ¿cómo es que Dios borra nuestros pecados? Porque créame, mi estimado estudiante, que solo Dios ve nuestra falencia, nuestra maldad en su totalidad. Hermano Julio, si usted podría leer Ezequiel 2, verso 22, para corroborar esta enseñanza que el Señor nos dice. ¿Me escucha, hermano Julio? Sí, una consulta, Teófilo. ¿Usted estaba presentando pantalla? Sí. No se ve. A ver, vamos a ver qué pasó.
¿No se alcanza a ver ahí? No, que, hay una No, palabra que no, dice, no todavía. Tienes que decir abajo compartir pantalla si está en un equipo de PC. Abajo una flechita verde, compartir pantalla. En Zoom tiene que Ya. estar. A ver, vamos a... Tiene que estar en Zoom. Vamos a tratar de... Sí, porque yo alcanzo a ver acá, pero si no lo estoy compartiendo, Sí, vamos a ver. que tienes que, no necesariamente estando en el PowerPoint, sino que en el Zoom mismo, donde están Ya. todos los hermanos. Ahí te aparece abajo un compartir pantalla en verde. A ver, vamos a volver atrás. Tiene que, Teófilo, salir de donde estás y volver al Zoom. Cerrar la pantalla, volver al Zoom y ahí Sí. en el Zoom va a aparecer unos discos abajo. Tenemos entonces ahí compartir. consulta, ¿usted va a poner solamente la lección que envié? Sí. ¿Quieres que te la proyecte yo para que ganemos tiempo? Bueno, por favor, si Ya. la tienes ahí a mano. Sí, la pongo al tiro ahí. Ahí usted me dice si se ve o no. ¿Está viendo? Sí, se está viendo, Julín. Ya. Entonces ahí puede seguir con su Ok. tema. Entonces, en la presentación decía que el arrepentimiento es esencial para la salvación de la creación de Dios como persona, como seres que fuimos creados, necesitamos alcanzar la salvación. Y pilar fundamental decía que es a través de la fe, ¿cierto? El oír de la palabra y luego el arrepentimiento. Allí en Hechos capítulo 3, en su verso 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahí, como vemos entonces, solamente el arrepentimiento nos lleva a la presencia del Señor para que Él borre nuestros pecados. Y entonces esta afirmación, el pueblo de Israel siempre estaba pecando. Y aquí podemos ver como ejemplo, estaba citando Ezequiel en el capítulo 2, versículo 22. En el sentido de que Dios es el que observa y examina todo nuestro ser. Hermano Julio, si usted puede leer este texto. Ya, Ezequiel, capítulo. Capítulo 2. Ya. Verso 22. No, parece que el verso no es correcto. Ezequiel 2. A ver. Es el 3. Ya, de ahí lo vamos a dejar. Lo tengo justo en el apunte que tenía. Ya. Bueno, sigamos. También en el inciso B tenemos el arrepentimiento es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados reciba vida de parte de Dios. Pregunta: ¿a qué se refiere este texto con que nos insta a que a través del arrepentimiento podamos recibir vida? ¿Acaso es usted un ser que está muerto en vida?
De ser así, entonces la palabra nos advierte entonces que el arrepentimiento es necesario para que ustedes y yo, ¿cierto?, que estando muerto en sus pecados, reciba ¿qué cosa? Vida de parte de Dios. Allí en Efesios, en su capítulo 2, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es rotunda la afirmación. Así como estas afirmaciones, podríamos encontrar varias afirmaciones en la cual la palabra del Señor nos insta a que tengamos arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengamos vida a través de su palabra. Pero esta palabra, como decía a la introducción, viene acompañado por la fe. Una fe genuina que nos insta y nos hace llegar a reconocer que somos seres marcados por el pecado. Y es por eso que es necesario, absolutamente necesario en estos tiempos, que podamos alcanzar vida de parte de Dios. Veamos el tercer punto, en el C. Allí, en su capítulo de Hechos 17, verso 30. En Hechos 17, verso 30. Dice la palabra, pero Dios, que habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note la importancia entonces en el tercer punto. Podemos entonces reconocer acá que aparte de ser necesario el arrepentimiento, es una orden de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué ordena? Que todo, absolutamente todo a través de la esfera de la tierra, manda, ¿cierto?, que toda su creación se arrepienta. ¿Y para qué? Para que sea aprobado, dice. Para que pueda recibir o aprobación ¿de qué? De parte de Dios. Antes de pasar al segundo punto, quiero comentar entonces el primer punto. Mi estimado estudiante, si bien se le envió estas lecciones con el fin de que usted y yo interactuemos, la pregunta entonces, ¿es importante el arrepentimiento? ¿Y para qué? Ahí a la vista está. Primeramente, es esencial para nuestra salvación. El segundo punto, es importante, ¿cierto? Y necesario para que usted, los que están muertos en sus pecados, reciban vida. Comentemos en estos dos puntos. Muchas veces nosotros en nuestros tiempos seculares pasamos, y no es malo ganar dinero, no es malo tener una profesión, pero sin embargo dedicamos casi las 24 horas dedicando por alcanzar estas cosas materiales. Y cuando descuidamos lo que es verdaderamente los mandamientos del Señor,
pero nunca podremos alcanzar y ser feliz. Cuando la balanza, hermanos míos y estudiantes, dedicamos solamente a lo que es material, a lo que es secular, estamos prácticamente alejándonos de lo que el Señor verdaderamente estima y valora para usted y para mí. ¿Qué es lo que valora acá? Que el arrepentimiento es necesario para que los que están muertos en sus pecados reciban vida, reciba refrigerio de parte de Dios. A mí me gustaría que al final de esta disertación con ustedes pudiéramos comentar en profundidad. Ve a su alrededor cómo está el mundo, cómo están las naciones en estos tiempos. Están despellejándose, por usar palabras simples de una manera entendible para nosotros. Vemos las acciones de cada nación por alcanzar metas y promesas donde afirman que a través de ellos encontraremos la paz. Créame que detrás de eso hay una enseñanza y preparación simplemente para que se anteponga un gran líder en el futuro. Pero pregunta, ¿usted creerá que podrán alcanzar y ser feliz plenamente, así como estamos? De ninguna manera. Porque en el plan de salvación, el Señor siempre ha provisto a su creación un programa para poder alcanzar esa verdadera vida. Y aquí estamos viendo dos puntos importantes. Pilar fundamental para alcanzar esa vida y usted pueda sentir refrigerio en su ser, no está en la maquinación de este mundo, de este cosmos, ni está en las promesas de los grandes líderes, sino está en el llamado de Dios de que usted, como creación, primeramente reconozca su condición como persona, como una hermosa criatura del Señor. Y para alcanzar a ser feliz y ser verdaderamente parte de ese pilar fundamental que es la salvación, usted debe reconocerse y arrepentirse. Porque si no, cuando el Señor venga, y eso es lo fatal que pueda estar pasando, si usted no está seguro de su salvación, si no está seguro de lo que el Señor le ha hablado hace 2000 años atrás hasta esta fecha, créame que hay un peligro en su vida por no haber reconocido al Señor, por no haberse arrepentido. Claramente acá nos enseña, arrepentido, dice, es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados reciba vida de parte de Dios. ¿Y por qué recibimos vida de parte de Dios? Bueno, es muy largo explicarlo. Desde Génesis, desde Adán y Eva, fuimos separados de la presencia del Señor. Hay otras versiones donde habla que fuimos destituidos de la presencia del Señor. Y lejos de buscar la presencia del Señor, si no se arrepiente de continuamente estar en pecado. La mancha del pecado nos separa del Señor. Por eso esta versión, este texto en su misiva nos dice el arrepentimiento es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados reciba vida eterna, vida de parte de Dios. Entonces dijimos que el tercer punto, allí en Hechos 17, verso 30, dice también, es un mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque ahí lo confirma. Es un mandamiento, dice, que Dios ha dado para todos. Nadie en ninguna parte del mundo puede recibir
la aprobación de Dios sin haberse arrepentido. Estudiante, quiero que les quede muy claro estos 3 puntos que hemos avanzado. Esencial para la salvación. El arrepentimiento es necesario para que el hombre tenga vida. Y el tercero, es un mandamiento que Dios ha dado para todo, no para algunos elegidos. Que se entienda bien, para todo. ¿Y dónde marca la diferencia? En la obediencia. No todos. Dios llama a todo, pero no todos obedecen. La afirmación en la palabra es contundente. Ahí en Juan también tenemos, ¿cierto? La afirmación de que no todos obedecen, también tenemos en Romanos. Pero para poder agilizar el tiempo, porque ya esto lo hemos estudiado, lo hemos visto, aquí yo solamente le estoy argumentando la lección que tenemos en nuestras manos. El tercer punto entonces, es un mandamiento que Dios ha dado para todos. ¿Para qué? Para que ninguna parte del mundo pueda recibir aprobación de Dios. No es a través de Mahoma, no es a través de otros argumentos filosóficos emplean ahí. Solamente en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. A través de Él podemos acceder al Padre y a la vida eterna. Por eso que es un mandamiento. Cuando el Señor venga en su regreso, usted no tendrá la opción de decirle nunca escuché de oír de usted. Ahí cambiará la circunstancia de la vida de cada uno de nosotros como seres creados de parte de Dios. Y es por eso la importancia. El arrepentimiento es un mandamiento. Vuelvo a leer allí para poder enfatizar este punto. Decía entonces que vamos a empezar del 29, diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero el verso 30, subráyelo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Qué maravillosa palabra. ¿Alguna pregunta hasta allí, queridos estudiantes? ¿O algo que agregar? ¿Algún hermano que quiera agregar más sobre estos 3 puntos que hemos visto? ¿Les quedó claro? Voy a hacer una pregunta a Trinidad. No sé si están conectados, no los alcanzo a ver. A Juan Semo, a Nicolás. ¿Le quedó alguna duda sobre estos 3 puntos? Hablamos entonces que cuando el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, aparezca. No olvidemos que Él, en su venida, resucitarán primero los que durmieron creyendo en el Señor. Y luego, si nosotros estamos acá, ¿cierto? Nos llevará, dice, es una gran promesa. A mí me paraliza los pelos hablar de la palabra del Señor en estos minutos. Porque seguramente aún no cumplo a cabalidad lo que es el estar sin mancha. Pero ya yo estoy arrepentido, hermano. Estudiantes, yo ya me arrepentí. Yo tengo la seguridad que si Él viene, y mi gran deseo es que Él me apruebe en su presencia. Entonces, dicho esto, a modo de reflexión sobre estos 3 puntos, me gustaría interactuar con cada uno de ustedes. Si hoy nos tocó esta oportunidad de hablar, es necesario que verdaderamente usted
se desnude ante el Señor y permita que entre la presencia del Espíritu Santo en su ser y toque su fibra y vea lo que realmente aún está en deuda con él. Entréguele su ser y arrepiéntase. Dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? Sea sincero con él, no conmigo. Yo al poder expresar esto también me estoy sincerando. Me estoy sincerando verdaderamente con él. ¿Alguna pregunta nuevamente sobre estos 3 puntos? Pueden levantar la mano. Los espero antes de pasar al segundo. Bueno, pasemos al segundo punto. También, Hermano Teófilo, sí, adelante. gracias hermano. Buenas noches para todos los hermanos y bendiciones. Estamos con Nicolás aquí, escuchando atentamente, mirando el estudio, la exposición, hermano. Ha quedado muy claro, porque también dice nuestro Creador que si no obedecemos la palabra, tampoco somos llamados. Tenemos que obedecer para que Él también nos acepte. Y si no obedecemos, de nada nos serviría. Por más que estudiemos algo. Nada más, querido Teófilo, por el momento. La obediencia efectivamente es un pilar muy fundamental en nuestra vida. La obediencia es en el ejercicio de la práctica de la palabra del Señor. Y no olvidemos quién realmente trabaja para que nosotros seamos buenos siervos obedientes, es la presencia del Espíritu Santo. Pero es un tema ya más profundo. En este sentido, nosotros estamos hablando del arrepentimiento para llegar a la salvación. Es importante el punto que ha tocado Juan. Bueno, ahí los hermanos más en profundidad, en los otros temas, va a salir la obediencia. Sobre todo ahí en el bautismo, en la confesión. Ya no quiero adelantar mucho sobre eso. Bueno, muchas gracias por su afirmación y porque también es así. Tiene que ir acompañado a través de la obediencia. Uno aprende los textos y tiene que ponerlo en práctica, porque si no es una fe muerta. Pero aquí en el contexto estamos hablando para la salvación. Veamos el segundo punto. Dice, el arrepentimiento es producido por la tristeza. ¿Cómo es eso? ¿Qué entiende por eso? Bueno, ahí dice el texto en su versículo. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? En 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 9 en adelante, leemos lo siguiente. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Aquí vemos entonces otro pilar fundamental para que se produzca un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver necesariamente usted y Dios por haberle ofendido muchas veces por desconocimiento a su palabra o muchas veces en forma directa porque también nuestro temperamento muchas veces no hace pecar.
Cuando pasamos tribulaciones y pasamos dolencias físicas o torturas espirituales, muchas veces nos encontramos en un camino sin salida. Y lloramos y nos contristamos. Y cuando eso pasa seguidamente en nuestras vidas es porque el Señor está permitiendo eso. Y hay un propósito. Allí en el apunte dice, el verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando uno está sinceramente contristado por haber ofendido a Dios. ¿Por qué cosa? Por el pecado. El pecado no se muestra y no se ve, sin embargo, está presente en cada día de nuestro caminar. Se manifiesta de muchas maneras, pero aquí el pecado que habla es verdaderamente ofender a Dios, a sabiendas que hay un Dios que nos ve, nos mira, nos observa, pero como Él ha dado nuestro libre albedrío, muchas veces llegamos a meter las patas, como se dice vulgarmente, hasta los fangos. Y cuando eso ocurre, vienen las consecuencias dolorosas. Y cuando somos contristados profundamente, gatilla a que busquemos o hagamos un clamor, primeramente quizás con los amigos o con los más cercanos. Pero lejos de encontrar la solución, porque en el hombre no tiene la solución. Lo que sí podemos nosotros consolar. Pero este verdadero arrepentimiento nos encamina a buscar, ¿cierto? La tristeza que produce en nuestro ser, a buscar ¿qué cosa? La presencia del Señor. En el segundo ítem, entonces, es importante considerar, pilar fundamental, que este arrepentimiento debe en algún minuto gatillar en nuestra vida un dolor. Pero un dolor que nos va a llevar, gracias al Señor, a contristar nuestro corazón. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esta causa es netamente causada por los errores, por las equivocaciones que nos alejan del camino del Señor. Eso se le llama pecado. Usted sabe qué tipo de pecado o sensibilidad es en la cual frecuentemente cae mi hermano. No podemos ocultar nuestro ser ante la desnudez de la presencia de Dios. Él sabe. Por lo tanto, es importante que nos arrepentamos, busquemos al Señor ahora, no mañana, y le digamos, Señor, te he ofendido. Argumentos de esto no quise seguir anotando porque tenemos muchas evidencias que nos confirman de la palabra del Señor. Vamos a ver unos ejemplos. Hermano Julito, por favor, va a ser mi lector ahora en Mateo 27, por favor. El primer ejemplo. Voy a comentar y después lo lee, hermano. Aquí, hablando de Judas, el que traicionó al Señor. Dice, Judas es el ejemplo de la falsa tristeza. Imagínense, hay una falsa tristeza. ¿Cuál será? Esa tristeza del mundo, dice, que produce muerte en vez de arrepentimiento. Se entristeció, hablando de Judas, por miedo, por haber ofendido a Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Fue su propia muerte. Esa persona no acudió al llamado de Dios para salvarse, sino que tomó su propia decisión. El carácter, el orgullo, la torpeza muchas veces de ser duro. Hermano Julito, por favor. Ok. La palabra de Dios dice en Mateo 27,
versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento. Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: ¿qué entregando sangre inocente? Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró, se marchó de allí y se ahorcó. Qué triste, qué tristeza más grande. Ese es un arrepentimiento que da el mundo. Un arrepentimiento, ¿cierto? Dice acá un arrepentimiento, una tristeza falsa. Vemos el siguiente ejemplo ahí en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, verso 62. Aquí está hablando sobre Pedro. Y dice la palabra así: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Esta escena usted recordará en las películas, ¿cierto? Sobre la traición de Pedro frente a su maestro. El Señor Jesús había caminado casi 3 años con sus discípulos y uno de sus más predilectos, más cercanos, era Pedro. Pedro, después, al haberlo dejado solo a su maestro, después de caer en manos de los verdugos, hasta ahora se me eriza la piel. Imagínese ver las miradas del maestro a su discípulo allí, frente a los ojos, mirándole a la cara. Pero en la valentía de Pedro, dice, Pedro, en cambio, demuestra una verdadera y sincera tristeza. ¿Y el resultado qué fue? Que resultó enseguida en un cambio drástico en su actitud hacia de ser, se arrepintió verdaderamente. Estudiantes y quienes nos acompañan, no creo que yo o cualquier expositor que venga a hablar de la palabra sea solamente por venir, perder el tiempo, los 20 minutos. No. Esta palabra es viva y le habla a usted. Piense, ¿cuántas veces usted, hablemoslo así duramente, ha traicionado al maestro? El Hijo del Señor, el quien vive, en quien reina. El siguiente expositor de las enseñanzas anteriores, allí en Apocalipsis 3, voy a salirme un poquito al margen. Puede leerlo, hermano Miguel, porque esto me produce lágrimas. Sí, claro, hermano. Apocalipsis 15, verso 3. Ese fue el que Pedro no pudo hacer nada por su maestro. Y él clava las miradas, el maestro, a su discípulo. Y por eso se gesta el resultado de un verdadero y genuino arrepentimiento. Apocalipsis. Usted hasta aquí, el Señor, ¿cuántas veces le ha hablado? ¿Y cuál ha sido su actitud? Muchas veces lo hemos negado. Muchas veces no le hemos oído. Hemos hecho oído sordo al llamado. Adelante, hermano Miguel. Apocalipsis 15, verso 3, por favor. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos, Él es justo. Él ha dado la vida por usted. Ese es el Dios poderoso en la cual en esta hora le está hablando, mis estimados estudiantes. ¿Cuánto más postergaremos el llamado? ¿Habrá en esta noche un verdadero y genuino arrepentimiento? Solamente el Señor y usted debe conversar seriamente de su condición y estado en la cual Él le está llamando en esta noche. Pedro, nuevamente le recalco acá. Pedro, en cambio, muestra una verdadera y sincera tristeza que resultó enseguida de un cambio drástico en su actitud hacia el arrepentimiento verdadero. Amén, hermanos. Qué maravillosa y profunda palabra del Señor le está hablando, mis estimados estudiantes. Cuando las infracciones se cometen muchas veces por pasión o por ignorar de que muchas veces creemos que nadie nos ve, equivocamos rotundamente. Vemos el tercer ejemplo ahí en Salmo 51. Salmo 51 dice, puede leerlo, hermano Julio, por favor, en su versículo 1 y 4. Bien, la palabra de Dios dice en Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia. Este varón estaba compungido. Ustedes, al leer este verso, pueden interiorizarse quién fue David, un rey. Dentro de su capacidad de ser rey, falló. Caminó erróneamente, porque no solamente robó la ovejita del más pobre de los pobres, él siendo un rey, sino cargó una vida en su espalda. Se vio sin salida. Se vio en una encrucijada entre cuatro paredes ahí. No hubo quien le ayudara, solamente Dios. Y es por eso que él, desgarrando su ser, su corazón, clama a Dios. Ahí también tenemos un verdadero arrepentimiento. No puedo seguir avanzando. ¿Puede seguir avanzando, Julito, con el PPT? Ahí, a ver, antes del... Ya. Ahí tenemos entonces el tercer ejemplo, un arrepentimiento genuino. El resultado de esta tristeza es de que quebrantado al considerar cómo había ofendido a Dios fue el arrepentimiento de este rey. Él encontró después refrigerio. Él después pudo caminar, pudo levantar la cabeza y seguir haciendo una vida ya, pero consagrado al Señor. Requieren
requiere ese arrepentimiento el Señor en cada uno de nosotros y especialmente en los estudiantes. Un pilar fundamental para la salvación. Veamos el tercer punto entonces. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Es un cambio absolutamente total, no a media. Allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 21, para que podamos juntos analizar estos últimos textos. Dice así la palabra. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. El ejemplo acá, un ejemplo de un padre hacia un hijo. Pero dice acá en el resumen, el significado básico del arrepentimiento es un cambio de voluntad que resulta de un cambio de vida o modo de actuar en la que de este joven, primero no quería hacer lo que su padre le ordenó, pero cuando se arrepintió, cuando cambió de parecer, fue a hacer lo que el padre le había ordenado. Si no arrepentimos, esto significa que decimos hacer lo que el Padre Celestial nos manda en vez de hacer lo que nosotros queremos. El resultado de este cambio de mentalidad será lo que haremos en su voluntad. Efectivamente. Allí en Mateo 3:8. Recuerde que estamos repasando los apuntes y que le va a ser de gran provecho para que usted en su vida y en la vida mía, por supuesto, pongamos en práctica lo que hoy se nos está hablando a través de la palabra del Señor. 3:8 dice lo siguiente. Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Veamos el apunte entonces. Dice ahí: uno solamente necesita un momento para arrepentirse, es decir, para hacer la decisión, dejar atrás al mundo y lo que hay en él y seguir la voluntad de Dios. Pero si este arrepentimiento es verdadero, va a resultar en cambio de vida, llevará fruto en la vida cotidiana. Vale la pena notar que solamente Dios y las personas saben si han habido arrepentimiento sincero. Y la iglesia no tiene ningún derecho de de juzgar el arrepentimiento de nadie. Tarde o temprano se manifestará por su fruto. Verdaderamente es así. Aquí en palabras simples, en el carácter que Dios forme en usted, va a mostrar los frutos de Dios y no los frutos personales. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, leemos en Gálatas los frutos del Espíritu Santo. Empezando, amor, ¿cierto? Amor, paciencia, también bondad,
y también de poder enseñar a los demás. Estoy parafraseando. Allí en Isaías, también en el apunte leemos, en pocas palabras, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender de hacer el bien. En este sentido, es un proceso que no tiene fin mientras estemos en esta vida. ¿Qué profundidad es esto, mis hermanos? Estas pocas palabras dice el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Mire, esto es muy sencillo. Muchas veces nuestro carácter entra acá. Cuando el carácter prima, la carne es dominada, simplemente mi carácter va a dejar la crema, como dice términos chilenos acá, con mis actitudes a quienes me acompañan, ya sea mi hogar, mi esposa, mi hija, o en el trabajo a los compañeros si respondo mal, o si soy de mal carácter. Obviamente que en vez de darle un buen ánimo, va a proyectar un aire de desánimo. Entonces, acá dice, en pocas palabras, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Este sentido es un proceso que no tiene fin mientras estemos en esta vida. Debemos trabajar, pero aquí el arrepentimiento que desea el Señor tiene que ver, pilar fundamental, el arrepentimiento para nuestra salvación de nuestras almas, estar a cuenta con el Señor. Ahí en Juan, el apunte dice, debemos entender que, aunque Dios nos manda a dejar lo malo y hacer lo bueno, esto no significa que podamos llegar al punto de no cometer ningún pecado. El arrepentimiento no es la perfección. No debemos aplazar nuestra obediencia al evangelio hasta lograr la perfección, porque nunca llegará el día. Bueno, obviamente que como seres humanos ponemos tantas excusas, pero aquí el llamado del Señor del arrepentimiento es reconocerlo a Él, obviamente, verdaderamente es a Él. Es el llamado que nos hace en el día a día y directamente tiene que ver con nuestra salvación de nuestra alma. Por lo tanto, entonces, allí en Isaías leemos lo siguiente. En pocas palabras, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Este sentido es un proceso que no tiene fin mientras estemos en esta vida. Y aquí en Juan, en primera de Juan, del 7 al 10, debemos entender que aunque Dios nos manda a dejar lo malo y hacer lo bueno, esto no significa que podamos llegar al punto de no cometer ningún pecado. El arrepentimiento no es la perfección. No debemos aplazar nuestra obediencia al evangelio hasta lograr la perfección, porque nunca llegará el día. Aquí tiene que ver cuando nosotros nos empeñamos por sí solo, por así decirlo, dibujar en nuestra vida la perfección. Pero eso no va a llegar nunca si no es con la ayuda del Señor. Hermano Miguel, ¿usted puede confirmarnos esta lectura en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 al 10? Por favor. Primera de Juan, Capítulo 1, versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, hemos visto lo que es verdaderamente el arrepentimiento. Dijimos al inicio que es necesario que haya tristeza para que podamos encontrar el verdadero arrepentimiento. Estos ejemplos en la cual están en nuestros apuntes son los que deben acompañar en nuestras vidas hasta cuando el Señor venga. Tenemos un último punto, si no me equivoco, ¿cierto? El cuarto. Ahí están, los motivos para el arrepentimiento. Los motivos entonces, vamos en el apunte, después vamos a leer el texto. Dios manda el arrepentimiento. Y mira acá el ejemplo. La tumba vacía es evidencia que Dios juzgará al mundo con justicia. Nótese este primer punto. Qué potente. Aquí, estimados estudiantes, nadie, absolutamente nadie, se esconderá cuando eso ocurra. Primeramente, entendemos acá que la tumba de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en este minuto, está vacía. Y si está vacía, ¿qué nos indica entonces? Que Él vive, que Él es real, que Él está a la diestra de nuestro gran Dios Padre. Leía el hermano allí en Apocalipsis, ¿cierto? En su capítulo 15, verso 3. Él es el santo, el poderoso, el maravilloso. Él es el justo, el verdadero. Él, la tumba, evidencia que Él vive. Él es real. Y dice en su segunda parte de este resumen, de que Dios juzgará al mundo con justicia. Vea cómo estamos en estos tiempos, en estos siglos, en el año 2021. Las naciones, China pidiendo alimento a Estados Unidos. ¿Cómo se entiende eso? Que eran después enemigos. Barcos parados en las costas. ¿Usted cree que esto es casualidad? Estimados estudiantes, Dios volverá. El tiempo preciso no lo tenemos. Nuestro tiempo, ¿qué es? El crono, dice mi hermano allí siempre. Lo aprendí. El tiempo de Dios es el Cairo. Estamos a punto de enfrentar un acontecimiento maravilloso para el que cree en el Señor. Créalo. Si esto ocurre no es por casualidad. Se me fue el apunte. Se está viendo el WhatsApp, hermano Julito. Se me fue el apunte. Bueno, mientras lo encuentra. No es casualidad lo que esté moviéndose las naciones y los grandes líderes. Por lo tanto, entonces debe haber un arrepentimiento genuino y conciencia de la palabra del Señor que lo tenemos en nuestras manos. Más adelante hablaré sobre una prédica de que no toda la vida la palabra del Señor va a estar. La iglesia tiene que ser tomada por el Señor. Y los que queden acá van a tratar de buscar palabras de alivio, no van a poder encontrar. Va a ser tarde. Va a ser tarde. Por lo tanto, es necesario que estemos conscientes del llamado del Señor. Pilar fundamental entonces acá es
arrepentirse para estar a cuenta con el Señor. Y yo no lo digo por afanarme de meter miedo porque no soy quien, sino es porque una verdad es una verdad en la cual la tenemos cerca, está al alcance de nosotros y que nos lleva esta verdad a reconocer de que hay un Dios y debemos arrepentirnos. Hermano Julio, por favor, Romanos 2 en su versículo. A ver. Ya, sí, Romanos 2, verso 4, por favor. La palabra. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Vuelvo a leer? Por favor. Dice, o lo dice en esta epístola, no menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento. Amén. A ver si tengo esta versión de la versión internacional, a ver, para profundizar un poquito más. Esta versión dice, ¿no ves que despreciáis la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿No ves que despreciáis la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevar al arrepentimiento? Está en son de pregunta acá. Estimados estudiantes, una vez más el eco de Dios se hacen vigente en su palabra. Acá en el apunte que tiene usted y lo está viendo, dice la benignidad de Dios. Dios es bueno. Él ha preparado cosas de tal manera que nos conducen al arrepentimiento. Solo me queda instarle en esta noche, estudiante, créale al Señor y háblele. Sea sincero con Él y pregúntele. Pregúntele para que le muestre un arrepentimiento genuino. Cuando alguien me dice, no lo volveré a hacer, y yo le creo, y después me entero que lo vuelve a hacer, verdaderamente a mí me produce tristeza. Cuando yo lidio con un pecado y trato de no hacerlo y lo vuelvo a hacer, verdaderamente, mis hermanos, con ustedes me sincero, me produce lágrima, tristeza. Y lo peor, hermano, esa presencia del Señor, que no es Él que se va, sino que yo lo separo de mí. Y cuando eso produce, ando en la oscuridad, mi corazón vive en tristeza, sin aliento, sin ánimo, y mis huesos se secan. Créale la palabra de hoy. Dios está buscando verdaderos oidores que se arrepientan de su palabra y lo conduzcan a la verdadera vida que Él nos ofrece. El amor de Dios, el gran amor de Dios,
Este amor yo le llamo, no nos pertenece ni pertenece a esta tierra, hermano. Puede leer Primera de Juan, hermano Miguel, en su capítulo 3, por favor. Es Juan y no Primera de Juan, hermano. Ah, sí, pero es que quiero comparar el amor de lo que está hablando acá en el Evangelio de Juan. Entonces leo Primera de Juan, ¿cuánto? Por favor, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, del versículo de 1 ¿a cuánto? es hasta el Primera de Juan. Léalo, yo le digo, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, Hasta ahí, hasta ahí. Ahí esa versión dice, mirad cuál amor ha dado Dios, ¿cierto? Hay otras versiones, dice, el amor que procede de lo alto. Este amor que el Padre ha dado llegó de lo alto hacia la tierra. No es algo que nosotros lo hayamos aprendido. No es algo que nosotros nos nazca amar, estimados estudiantes. Lejos, pero lejos por lejos, de continuo de nosotros en nuestro ser caído es de hacer lo malo. Y por eso acá, en el Evangelio de Juan, en su verso 16, que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado, ¿qué cosa? A su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Créame que cuando leo estas palabras y reconozco que no está en mí hacer lo bueno, ¿qué me queda? Reconocer que Dios Padre manda a su Hijo de lo alto para darme el salvavidas para que yo lo ame, para que yo aprenda a amar todos los días. Lo que usted ha aprendido a amar a sus hijos es una parte, esto no tiene comparación, pero el llamado es amar como el Padre mandó a su Hijo para que usted, con el dolor de su corazón, como me produce en este minuto, porque tengo trabajo que hacer con mi hija y le conversaba recién antes de dar esta disertación con ustedes, estudiantes, que sea salva, que reconozca que hay un Dios de amor, pero nosotros debemos recibir y estar atentos de aprender, de capacitarnos, dejar que Él nos capacite y podamos alcanzar y entender que este maravilloso amor que no es terrenal, y si no es terrenal, la ha dado al alcance de nosotros a través de su palabra, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo que día tras día nos llama para capacitarnos. ¿Y qué hacemos? Oídos sordos. ¿Endurecemos o nos arrepentimos? El apunte de Ezequiel dice, Dios no quiere que seamos castigados. Dios no quiere que seamos castigados en la muerte eterna, pero no nos salvará si no nos arrepentimos. Y hay una pregunta, ¿por qué morirá usted?
Si no me equivoco, hermano Julio, es 33:11. ¿Puede leerlo? Ezequiel 33:11. Y dice así la palabra: ve y entra a los cautivos, los hijos de tu pueblo, y háblales, diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ya, Le- bueno. Yo tengo el 33. A ver, por favor. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué gran pregunta lo que hace el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el dolor del Señor en su corazón. ¿Por qué? Voy a personificarme yo. ¿Por qué, Teo, eres tan desobediente? ¿Por qué, Teo, cuando te hablo, estás bien 2 días, haces bien y al tercer día cometes la infracción y yo te veo? ¿Por qué, Teo? Arrepiéntete. Yo deseo lo mejor para ti, que vivas al lado mío y disfrutar una vida eterna. Estoy parafraseando. En definitiva, en conclusión, mis estimados estudiantes y hermanos, Dios nos ama. Dios desea que aprendamos de ese amor maravilloso, sublime, todos los días. Pero para eso, Él desea que usted y yo haya todos los días un renacer de un arrepentimiento genuino, que nos llevará a disfrutar por siempre, por una eternidad, no por 600 años, ni por 3000 años, por una eternidad al lado de Él, viviendo una eternidad donde no habrá dolor, ni llanto, ni hambre, sino solamente alabanza a nuestro Dios. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Si Gracias, quieren Teófilo. comentar, ahí el hermano Miguel y Julio pueden hacer de que comenten esta lección que hemos aprendido hoy. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Te damos las gracias a ti también, Teófilo, por la exposición. Gracias por tu trabajo. Y gracias al Señor por darnos esta oportunidad de escuchar este tema que es el arrepentimiento. Bueno, prácticamente estamos casi en el tiempo, pero estamos ya a escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, etcétera. La mesa está abierta. Teófilo, ahí cualquier cosa que quieran preguntarle para responder. O cada uno puede complementar lo que se ha estudiado, sacarse las inquietudes o las dudas inmediatamente. Adelante, los que desean participar. ¿Algo? ¿Sí? Ah, por ahí se había abierto un micrófono. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿O quedó algo dando vuelta que no? ¿O algo que le llama la atención? ¿O algo que quieran comentar, preguntar? Aprovechen sobre el tema de hoy, el arrepentimiento. Un tema fundamental.